En esta ocasión vamos a estudiar la lección 3.1, que se titula Factorización de polinomios. Como es costumbre, vamos a iniciar con un problema. Se nos dan varias piezas rectangulares y cuadradas, y lo que nos dice el ejercicio es que Antonio va a construir un rectángulo con esas piezas. Nos pregunta, en primer lugar, cómo va a quedar el rectángulo, cuál va a ser el área total y cuáles son las medidas de la altura y la base del rectángulo que construyó Antonio. Ya sabemos cómo calcular el área de esta figura, lo hemos visto en las lecciones anteriores. Veamos, primero, ¿cómo quedaría ese rectángulo? Tendríamos que analizarlo. ¿De qué manera lo podemos formar? Por ejemplo, las dos piezas cuadradas las podemos poner a la par perfectamente, ¿verdad? Poner las dos piezas cuadradas a la par y aquí tenemos tres piezas rectangulares, pero si ustedes se fijan, las tres piezas son iguales. Como las tres piezas son iguales, perfectamente las pueden poner una a continuación de la otra. De esta manera, miren, podemos perfectamente poner los dos cuadrados y los tres rectángulos uno a continuación del otro. Entonces ahí podemos notar que en los cuadrados la base y la altura es X. En el segundo cuadrado exactamente igual, la base y la altura es X. Y luego en cada uno de los cuadrados de los rectángulos pequeños, en este color morado, la base es 1 y la altura es X. En cada uno, base y altura, la base es 1 y la altura es X en cada uno de esos rectángulos. Bueno, esta sería una forma en la cual podríamos formar perfectamente un rectángulo. Ahora, ¿cómo calculamos el área de cada uno? Solamente hay que multiplicar la base por la altura, ¿verdad? Por ejemplo, para el primer cuadrado, base por altura, X por X. Sería X al cuadrado. Esa es el área del cuadrado. El segundo cuadrado, lógicamente, por ser igual al primero, también es X al cuadrado. Cada uno de los rectángulos tienen iguales áreas. La base es 1 y la altura es X. Entonces se multiplica 1 por X. Y 1 por X es X. Entonces, el área de cada rectángulo morado es X. El área de cada cuadrado es X al cuadrado. Entonces, las áreas las vemos acá desglosadas en cada una de las figuras. Vamos a responder la siguiente pregunta. Entonces, el área es igual a la suma de las áreas de cada pieza. Es decir, X cuadrado más X cuadrado más X más X más X. Esa sería el área total de todo el rectángulo que formamos aquí, el rectángulo grande. Aquí vemos que hay dos términos que son semejantes. X cuadrado aparece dos veces. Entonces la suma sería 2x al cuadrado. Y la x aparece tres veces. Entonces la suma sería 3x. Entonces el total sería 2x al cuadrado más 3x. Esta sería el área total de la figura. Tercera pregunta. Recuerden que aquí tuvimos que utilizar la base por la altura, ¿verdad? Para calcular las áreas. Ahora nos pide las medidas de la altura y de la base de la figura. Entonces acá la altura ya sabemos que es X, ¿verdad? Pero la base del rectángulo, ¿cuál es? La base del rectángulo tendría que ser la suma de cada uno de los pedacitos. Es decir, X más X más 1 más 1 más 1. Toda esta suma va a ser la base y la altura es X. De esta manera, vean, X es la altura, la base es la suma de cada uno de los pedacitos, X más 1 más 1 más 1. Entonces tendríamos que aquí hay términos semejantes, X más X son 2X más 3 sería, porque la suma de 1 más 1 más 1. Entonces ahí tendríamos 2X más 3 sería la base. Esta es la altura es X y la base es 2X más 3. Ahora, si multiplicamos la base por la altura, vamos a obtener el área, ¿verdad? Entonces, el área total ya sabemos que es 2x cuadrado más 3x. Esa es el área total. Pero, si la desglosamos como lo acabamos de describir, entonces, ¿qué tendríamos? 2x cuadrado más 3x es lo mismo que decir base por altura, o sea, x por 2x más 3. Es decir, que esto es esto mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la segunda expresión aparece factorizado. ¿Y qué es factorizar? Es expresar un polinomio
como una multiplicación. Eso es factorizar. En este caso se está multiplicando x por 2x más 3. Entonces lo hemos factorizado porque estamos expresando el área como el producto de la base por la altura. Esto es factorizar. Hemos escrito dos factores para expresar esa área. Y aquí vemos la definición de la que acabo de decir. Al proceso que consiste en expresar un polinomio como producto de polinomios más simples, se le llama factorización. Es decir, cuando yo hago un polinomio lo escribo como una multiplicación, entonces es factorizado. Y aquí está el ejemplo de este polinomio que era el área que acabamos de encontrar. Al factorizarlo se escribe como x por 2x más 3. ¿Por qué? Porque lo estamos expresando como una multiplicación. Si usted multiplica x por 2x, le da 2x al cuadrado. Y x por 3 le da 3x. Entonces es lo mismo. Al desarrollar el producto va a llegar a la expresión original. Solamente que aquí lo hemos expresado factorizado, es decir, como una multiplicación. Y aquí dice a cada uno de los polinomios x y 2x más 3 se les llama factores. X es un factor y 2x más 3 es otro factor. ¿Por qué se les llama factores? Porque están multiplicando. Todos aquellos números o expresiones algebraicas que están multiplicando se les llama factores. El producto es el que se llama factores. En resumen, podemos decir que la factorización es el proceso inverso al desarrollo de polinomios. Es decir, ya hemos aprendido a cómo aplicar ley distributiva para efectuar el producto y llegar a un resultado. Ahora lo tenemos al revés, nos dan el polinomio y lo hemos expresado como factores. Justamente tal y como están las flechas acá, ¿verdad? Es decir, tengo el polinomio original, si lo factorizo llego a x por 2x más 3. Si me dan x por 2x más 3 y lo desarrollo, voy a llegar a 2x cuadrado más 3x. Por donde quiera que lo vean, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Ahora ustedes tendrían que resolver los ejercicios de la página 18. En la parte 1, ustedes van a hacer el ejercicio A y el B exactamente igual a como lo acabo de explicar. Y en el ejercicio 2 solo les pide identificar los factores, nada más. ¿Cuáles son los factores? En el literal A, 2x es un factor, 5x menos 3 es otro factor. Ahí está, solo tiene dos factores. Lo mismo, identifiquen ustedes los factores en el resto de expresiones que aparecen ahí. Ese sería el trabajo que les corresponde a ustedes. Cuídense mucho y que Dios les bendiga en abundancia.